Calle, que acá se estrenó con el título de Calle, paréntesis, Lo Escondido, que es una película del 2005 que Haneke hace antes de La Cinta Blanca y mucho antes de Amour, que hasta ahora sería su última película. Em, yo cuando vi, ahora después vamos a hablar de la película de la semana pasada, ¿qué les pareció, no? Em, pero cuando vi esta película, que se estrenó en Buenos Aires, que tuvo bastante repercusión, eh, me planteaba por qué, digamos, no digo masivamente la gente fue a ver esto, ¿no? Pero tuvo un éxito bastante impensado. Creo que fue la película más exitosa de Haneke, estrenada en Buenos Aires. Eh, y me preguntaba por qué. Y esto me parece que tenía que ver con que el Bafisi y el Festival de Mar del Plata habían exhibido las películas anteriores de Haneke a esta. Eh, la primera versión de Funny Games, El Séptimo Continente, eh, el video de Benny, bueno, todas las películas que Haneke había hecho hasta ese momento. Y que en el caso de Calle, él ya poco a poco se iba alejando, aunque ya había trabajado con Juliette Binoche como actriz en una película llamada Código Desconocido, pero poco a poco se iba alejando casi definitivamente del periodo austríaco-alemán, ¿no? Eh, para sumergirse, digamos, en esas aguas turbulentas que implican ser coproducido por los franceses, ¿no? Que desde mi punto de vista te entregan todo, respetan a los autores, aman a los buenos directores, pero al mismo tiempo subrepticiamente van como quitándole originalidad a esos directores. Voy a dar un ejemplo, no es lo mismo todo lo que se hizo en el cine iraní hasta El sabor de la cereza de Abbas Kiarostami que lo que se hizo luego El sabor de la cereza, que ya son en muchos casos coproducciones iraníes francesas. Pero hay que elogiar, digamos, esa prédica francesa de que siempre llegan 5 minutos antes que todos para descubrir a los buenos directores y demás. También por una cuestión económica, ¿no? Bueno, y Haneke, creo que con Calle, el lugar en que transcurre la historia, no es un paraje alejado como en la primera versión de Funny Games. Eh, Dos actores muy conocidos como Juliette Binoche y Daniel Auteuil va como acomodándose, digamos, al prestigioso espectador francés. De alguna manera, tal vez desde otro lugar, ¿no? Y otros países, siguiendo la prédica de Luis Buñuel, ¿no? Que terminó filmando sus últimas películas en Francia. Eh, y bueno, la película tuvo amplia repercusión al momento del estreno, tuvo críticas muy elogiables o muy elogiosas. Y, y me acuerdo de una de esas críticas, pero no me acuerdo si había sido publicada acá en Argentina o era una crítica francesa, que daba a entender de que Haneke eh, se empezaba a interesar por lo político, ¿no? Lo político no en el sentido directo, ¿no? De, de la frase, ¿no? Sino de manera oblicua, transversal, como quieran, ¿no? Donde había, digamos, una fundamentación política o un pasado político eh, o una alteración actual que empieza a producirse por un pasado relacionado a lo político de algún personaje, cosa que antes no existía. A ver, por un lado podemos caer en la frase de que todas películas son políticas y algunas son más que otras, de acuerdo a la construcción del discurso, ¿no? Si es directo, indirecto, subliminal, como quieran. Pero en el caso de Haneke, las películas anteriores, se puede decir que Código Desconocido tenía algo de material político, pero no el video de Benny, ni tampoco Funny Games, ¿no? La primera versión, bueno, la segunda la vieron la semana pasada, es casi igual. Pero de repente acá aparece en Código Desconocido un hecho del pasado. Un hecho del pasado, supuestamente, no voy a atar todos los cabos,
que le correspondería al personaje del hombre de la familia, de la pareja, Daniel O'Teil, desde el cual uno empieza a plantearse que esa invasión de la privacidad que se le empieza que empieza a transcurrir en esa vida en la vida de esa pareja, Juliette Binoche y Daniel O'Teil, con un hijo adolescente, eh, tiene alguna justificación, si cabe la definición, ¿no? Como diciendo, bueno, acá hay algo que por algo le está pasando a este tipo o a esta pareja, y donde las víctimas, en todo caso, pueden llegar a ser no únicamente el jefe de la familia, que sería él, sino también su esposa y su hijo adolescente. Entonces esa crítica, que no recuerdo de qué origen era, decían bueno, que en el caso de Calle se perdía cierta ferocidad en el cine de Haneke, que ya vimos, digamos, ¿no? En Funny Games y en La profesora de piano, que es posterior a esta. No, perdón, es anterior a esta. Pero que se iba perdiendo, ¿no? Definitivamente. O que luego, desde la óptica de este crítico, que no volví a leerlo, seguramente se escribió sobre el Haneke posterior. Desde esta definición o de este pensamiento podría llegar a definir a Moore como una comedia musical comparada con otras, ¿no? Pero Moore es digamos, el paso del tiempo, digamos, llevado al extremo, ¿no? En una pareja. Y el encierro definitivo de una pareja, con una hija que es Isabelle Huppert. Para los que vieron la película, la profesora de piano trabaja como hija en Amour. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que dijo ese crítico, me parece que acá combina muy bien Haneke lo público y lo privado, me parece que lo combina de manera muy elegante, desde el escamoteo de la información, porque no tenemos demasiada información, digamos, la principal información es una cámara que está filmando, y que nosotros, ya desde el primer plano, es uno de esos planos inquietantes que uno dice, bueno, si la película empieza así, no puede ser mala. Tenés que ser muy salvaje y muy animal para hacer una película mala con este comienzo, ¿no? Y no es aquella frase que podemos decir los críticos al voleo, decir, bueno, el director puso todo en los primeros 15 minutos, y después la película es más o menos y después levanta al final. No, pero hay como, en el comienzo de la película, para los que no la vieron, sin entrar en detalles, es esa idea básica del cine de Haneke y tan compatible con su cine, que es, bueno, el mundo te está observando, alguien te está mirando, y no sabes quién es. Y bueno, como ocurría en Los Highway, Carretera Perdida, de David Lynch, creo que les comenté esto cuando hablé un poquitín de Haneke en algún momento también, de algún encuentro anterior, se puede hacer una comparación entre Carretera Perdida y esta película. Como que dos matrimonios son invadidos, dos matrimonios no se dan cuenta, digamos, de que están siendo filmados, que las fachadas de sus casas están siendo filmadas. En el caso de la película de Lynch se filma el interior de la casa. Acá se filma desde afuera, ¿no? Y eso produce inquietud, incomodidad. Imagínense en este matrimonio burgués, con un hijo en esa edad inestable de la adolescencia, de la posadolescencia, y este matrimonio exitoso en lo profesional, él y ella, que de repente empiecen a socavar su intimidad, ¿no? A decir, bueno, si queremos joderte, te vamos a empezar a joder así. Lo interesante es que hasta determinado momento no sabemos por qué se invade la privacidad, y eso es lo interesante. Es muy diferente en cuanto a la invasión de la privacidad que aparecen en las dos historias de Funny Games, ¿no? Que es cerebral, maquiavélica, también incómoda, ¿no? Pero sustentada a través de la violencia física, ¿no? Acá es como que la intimidad es socavada y transgredida no únicamente por quién es o quién invade la privacidad, sino también que el mundo te corroe, te oprime, ¿no? Van a ver ¿qué es el afiche de la película, no? Van a ver un momentito de la película donde está la pareja en la calle y
salen de la casa, ¿no? Y él se lleva por delante a alguien. Van a ver lo que produce esa pequeña situación. Es una situación cotidiana que podemos vivir nosotros y que de repente uno se plantea, ¿por qué tanta agresión, no? ¿Qué es lo que ocurre acá? Porque, a ver, los personajes no es que tienen dificultades económicas ni nada por el estilo, ¿no? Y tampoco, supuestamente, el que vive ese momento de tensión con la pareja central. Y luego la película va a girar, en un momento van a ver, va a ir justamente de aquello que les dije varias veces, la invasión de la privacidad, a las motivaciones políticas relacionadas al pasado del personaje de Daniel Hotel. Ahora, esto va a empezar a incomodar las, los aspectos íntimos y no tan íntimos de los tres integrantes de la familia por separados. Dificultades en el laburo, miedos, temores, va a aparecer una pareja soporte, amiga de la pareja central que les va a plantear, digamos, que le va a preguntar qué les está ocurriendo. Y el hijo, ¿no? El hijo es un personaje que tiene su apartado interesante en la película y toda una zona de la película dedicada al hijo de la pareja central donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el hijo acá, ¿no? Nos tira esa constante sospecha, Haneke. Es una película de sospechas, más que de afirmaciones esta, ¿no? Uno está sospechando todo el tiempo que el personaje central fue siniestro en un pasado o algo pasó en un pasado muy anterior y eso lo trata de resolver o por lo menos de tener una respuesta interesante que le dé el marido, su esposa, y el hijo está en el medio, ¿no? de esa pareja dando vueltas con su inestabilidad adolescente y no sabiendo para dónde rumbear. Por eso, digamos, sin entrar en detalles más allá si me leyeron o no en el texto que se les envía, el último plano de la película condice, digamos, con las inquietudes de Haneke y con las inquietudes que vive este matrimonio con su hijo, ¿no?